de los pies en personas con diabetes. En los pies de las personas con diabetes ocurren circunstancias que hacen que cualquier lesión sea difícil de curar. Por ende, los cuidados deben ser esenciales. Los pacientes con muchos años de diabetes y mal controlados tienen afectadas las arterias y capilares de los pies, lo cual causa mala circulación. En algunos casos se afectan los nervios de las piernas o pies, causando en una primera fase sensación de pies dormidos desde los dedos hacia atrás. En una fase más avanzada, puede llegar incluso a perder la sensibilidad hasta el punto de no sentir dolor al hacerse una herida. Sucede a veces que como se afectan los nervios y las articulaciones, el pie puede llegar a perder el puente y dar lugar a que se forme un pie plano, apoyando zonas que no están preparadas para ello, apareciendo callos que se pueden infectar con facilidad. Las plantillas son una buena opción para redistribuir las zonas de apoyo. Algunas buenas recomendaciones para las personas con diabetes son: no caminar nunca descalzo, inclusive en la playa. Lavarse los pies con agua demasiado caliente, ya que la temperatura puede quemar los pies. El agua puede reblandecer mucho la piel, lo cual el baño debe ser breve. Seque los pies cuidadosamente, sobre todo entre los dedos. Use talco que ayude a mantener el pie seco, pues si suda mucho los pies se puede reblandecer la piel, causando problemas de grietas. Si tiene la piel seca, use una crema hidratante. Si con frecuencia aparecen callos en zonas no habituales, vaya al podólogo. Mírese los pies todos los días. Ante la más mínima lesión en el pie, vaya inmediatamente donde su médico o endocrino. Si se le dificulta ver la planta de sus pies, puede recurrir a otra persona para que los mire. Cuando un pie diabético se complica, es preciso y posible ingresarlo a cirugía, pero siempre es mejor prevenir que lamentar. Enfermedades como la diabetes, como la hipertensión arterial, que cada vez son más comunes y que muchas veces muchas de estas patologías están muy relacionadas con nuestros hábitos, tienen un componente hereditario muy importante, pero sobre todo ese componente que nosotros podemos manipular y afectar, y es nuestros estilos de vida, nuestros hábitos. Hoy les vamos a estar hablando a ustedes acerca de un tema supremamente importante que es la diabetes. Les vamos a explicar qué es la diabetes, cómo se da, en qué personas se puede dar más que en otras y por qué aparece esta enfermedad. Y lo más importante, qué podemos hacer si tenemos diabetes. Entonces, quiero que estén muy atentos, que tengan papel y lápiz a mano para todas las personas que nos están viendo, para que estén muy atentos a estos consejos, porque la diabetes cada vez es más frecuente, cada vez aparecen niños más jóvenes. La pregunta es ¿por qué? Y cómo nuestros estilos de vida pueden influenciar en esto. Vamos a ir a este corte de comerciales y ya regresamos con ustedes. ¿Sabías que el 80% de las muertes de pacientes diabéticos se deben a causas cardiovasculares? Esto es Medicina para Todos. La acidez, el reflujo y la inflamación son algunos síntomas de la gastritis. Con los medicamentos para la gastritis de Dr. Rojas, recupera la armonía de tu sistema digestivo. Col-B es una arcilla que recubre y repara la pared gastrointestinal, cambiándole el hábitat al Helicobacter pylori, mejorando la acidez gástrica. Calindra cicatriza y desinflama el sistema digestivo, calmando el dolor. Porque la enfermedad gástrica sí tiene remedio. Con los medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Causa ceguera, amputación e insuficiencia renal. Esto es Medicina para Todos. Bueno, seguimos con ustedes hablando acerca de la diabetes. Hoy nos acompaña la doctora Ana Lorenza. Ella es médica genetista y educadora en diabetes, también maneja el pie diabético, y es muy importante que estemos muy pendientes a este tema, porque como decía, cada vez es más frecuente, cada vez es más común, y no tenemos educación en la diabetes, que es algo tan importante en todos los aspectos de la salud, pero sobre todo en esta patología. Doctora, bienvenida. Muchas gracias, un saludo muy especial a todas las personas que nos están viendo en este momento, y espero que el tema que vamos a tratar en este momento sea de mucho interés para ustedes y que puedan entender en la mejor forma posible todo lo que le queremos transmitir esta noche a todas las personas que se encuentran en este momento sintonizadas con el programa Conexión Vital.
A medida de que nosotros vayamos hablando van a ir pasando unas imágenes y unas diapositivas para que ustedes también vean de lo que estamos hablando y se eduquen un poco acerca de esto. Doctora, empecemos a contarle a las personas qué es la diabetes. Bueno, la diabetes está considerada como una enfermedad de tipo metabólico. En este momento la tenemos como la epidemia del siglo XXI. Es una entidad que cada vez está afectando una gran población a nivel mundial. No necesita usted ser rico, ni pobre, ni comer bien, ni comer mal, porque el cambio que nosotros estamos teniendo en nuestros hábitos de alimentación, en nuestros hábitos de vida, está produciendo este tipo de trastorno. La diabetes mellitus, se dice mellitus porque es dulce, sacarina, como ustedes pueden ver en la diapositiva. Es una enfermedad en la que aparece una cantidad excesiva de glucosa. ¿Qué es la glucosa? La glucosa es un tipo de azúcar que nosotros tenemos circulando por el organismo cuando comemos. Todo lo que nosotros comemos se convierte en glucosa y entonces hay una hormona específica que produce el páncreas que se llama la insulina, que es la responsable de hacer entrar la glucosa dentro de las células. Los alimentos que consumimos entonces todos tienen glucosa, sean salados, sean dulces. El páncreas va fabricando la hormona que nosotros necesitamos, la va liberando de acuerdo al estímulo que nosotros tenemos mientras estamos comiendo y esta insulina ayuda a entrar a la glucosa principalmente en las células hepáticas. Allí se almacena, el hígado mantiene una cantidad de glucosa y también la insulina actúa en forma periférica haciendo entrar la glucosa en las demás células del organismo. Una persona sana, entonces, como van a ver ustedes en la diapositiva, la glucosa entra en la sangre en los alimentos que comemos. Es un tipo de azúcar que es muy importante para obtener energía. ¿Qué pasa? Durante la digestión el estómago extrae la glucosa de los alimentos, los envía hacia el intestino delgado y este a su vez hacia el torrente sanguíneo. Es en el intestino delgado donde nosotros hacemos la absorción de los nutrientes. Después de que se pasa el intestino delgado, vamos a llegar al intestino grueso, donde prácticamente llevamos lo del desecho. Por eso es tan importante y hacemos énfasis en este momento que el intestino debe mantenerse limpio. El interés en este momento de trabajar sobre toda la vía digestiva, haciendo unos elementos, utilizando elementos para laxación, utilizando fibra para limpiar todo el tracto gastrointestinal. En una persona sana, entonces, ¿qué hace el páncreas? El páncreas libera la insulina. Es una señal bioquímica que nosotros tenemos en el momento de recibir la glucosa y se va a liberar en el torrente sanguíneo. El hígado empieza a funcionar, capta esa glucosa, la guarda porque el hígado almacena glucosa, que la tiene como reserva, y el resto de glucosa circulante es ingresada a los músculos, a las neuronas, a todos los tejidos a través del funcionamiento de la insulina. Eso pasa en todas las personas que no tienen el problema de la diabetes. Ahora entonces vamos a continuar y vamos a ver qué sucede entonces cuando ya nosotros no tenemos toda esta parte. Ahí van a ver en la diapositiva, vemos lo que les acabo de decir, cómo pasa hacia el hígado y luego al torrente circulatorio. Por favor, la siguiente diapositiva, necesitamos continuar. Ya de allí, entonces, este es el recorrido en la persona sana. Ustedes ven el estómago, ven el páncreas, hacen la liberación, pasa al hígado y luego, entonces, ya a la célula corporal. Todo esto pasa en las personas que no tienen diabetes. En los que no tienen diabetes, los que están ahí sentados, que quieren ver el programa, pero no tienen problemas dentro del metabolismo de la glucosa. Pero que podrían llegar a tenerlo, sí. Aquí vamos a ver entonces qué es lo que nos va a suceder cuando se presenta el problema de la insulina. Cuando la insulina entonces puede ser una hormona que se afecta por dos vías. Una, por la no producción de insulina. Esa no producción de insulina es cuando nosotros tenemos un problema directamente en el páncreas, en las células beta que se encuentran en una parte anatómica que se llama los islotes de Langerhans, que son los encargados de producir esta hormona. ¿Qué pasa entonces? Esta hormona no se puede producir
y se produce la denominada diabetes mellitus tipo 1. Es muy importante entonces en la diabetes mellitus tipo 1 que pongan mucho cuidado porque esta es una diabetes que no es una enfermedad tan hereditaria como la diabetes tipo 2, aunque se sospecha que hay un trastorno de tipo inmune donde puede haber una predisposición, pero genéticamente no lo es. Es autoinmune y más adelante vamos a continuar hablando de eso. Perfecto, esto es muy importante tenerlo en cuenta. Ya vieron ustedes cómo es ese funcionamiento en una persona normal. Ya vieron cómo muchas de las personas que no tienen diabetes funciona su hígado, su páncreas cuando consumen alimentos. Después de este corte de comerciales ya vamos a empezar a ver cuál es esa diferencia entre diabetes tipo 1 y tipo 2 y cómo es ese funcionamiento de los órganos internos. Ya regresamos con ustedes. ¿Sabías que la diabetes tipo 2 es mucho más frecuente que la diabetes tipo 1 y representa el 90% de los casos mundiales de diabetes? Esto es Medicina para Todos. Estás viendo Conexión Vital. Espasmos, golpes, dolores musculares y articulares tienen solución. Con Fisiodol, potente gel caliente, enriquecido con extractos naturales de piña, mentol, apitoxina, arpagofito, capsicum y castaño de India. Provee una rápida y efectiva acción antiinflamatoria y calmante. Fisiodol, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Semillas de chía, espirulina, amaranto, moringa y quinoa. Todo esto y más lo contiene Vitamin, proteína vegetal orgánica que suple la necesidad energética diaria y mejora la masa muscular. Libre de lactosa, libre de gluten, libre de soya, libre de glutamato monosódico, ideal para todo tipo de personas. Vitamin, de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Las alergias tienen una causa. Con el kit activador del sistema inmunológico, las alergias son cosa del pasado. Gracias a la acción de la echinacea, activa de manera natural tus defensas. Y Úrtica combate las afecciones y alergias de diversos orígenes. Fortalezca sus defensas con el kit activador del sistema inmunológico de la línea homeopática de Medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Fumbayú, Parque Temático del Valle de los Umbras, es un centro de encuentro con la vida y la salud. Con el equipo de profesionales del Dr. Rojas encontrarás un acompañamiento para un tiempo de descanso y un encuentro con la naturaleza. Podrás encontrar terapias de spa y psicoterapia, alimentación sana y otros servicios que tu cuerpo merece. Llámanos al 318-782-5924. 318-782-5924. Fumbayú, Parque Temático del Valle de los Umbras te espera en Belén de Umbría, Risaralda. Continúas viendo Conexión Vital. Bueno, doctora, empecemos a contarle a las personas qué es la diabetes tipo 1 y cuál es la diferencia entre la tipo 1 y la tipo 2, aunque ya vamos a hablar acerca de las dos. Bueno, la diabetes tipo 1 es una enfermedad, como venía diciendo antes del corte comercial, que tiene un problema grave. La glucosa entra en la corriente sanguínea, como en una persona normal cuando come. El páncreas no fabrica una cantidad normal de insulina. Por lo tanto, el hígado no puede utilizar la glucosa, la concentración de glucosa en la sangre aumenta y a raíz de esto empiezan a presentarse todos los problemas médicos que podemos encontrar en las personas que tienen diabetes. Les recordamos a las personas que la glucosa es azúcar, por decirlo así, exactamente, que está en nuestro cuerpo. En la diabetes tipo 1 entonces vamos a ver la diapositiva. La glucosa entra en la corriente sanguínea, igual que en el normal.
El estómago va extrayendo la glucosa de los alimentos, la envía hacia el intestino delgado y desde el intestino delgado pasa derecho a la corriente sanguínea. El problema es que el páncreas, que ustedes ven hacia la mano derecha en colorcito amarillo, no está produciendo la insulina. Entonces no entra ni al hígado, que es uno de los sitios donde se guarda la glucosa, ni tampoco puede ser absorbida para ingresarla directamente a las células en los demás tejidos. Ahí la acabamos de ver, vamos viendo la diapositiva, podemos pasar a la siguiente, no va a permanecer todo el tiempo. Doctora, el hígado, sí. ¿A quién le puede dar diabetes tipo 1? La diabetes tipo 1 es más frecuente en gente joven, aunque ya estamos teniendo diabetes tipo 1 en algunos pacientes por encima de los 20 años. La diabetes tipo 1 está muy relacionada con trastornos de tipo viral. Se produce un daño directo de un virus contra la célula beta del páncreas y entonces la inutiliza para la producción de la glucosa. Ese es el problema, por lo tanto no es tan hereditaria como la diabetes tipo 2, pero sí se ha observado una predisposición de tipo autoinmune en las personas. Por eso, después de epidemias de gripas fuertes, empezamos nosotros a notar una cantidad de niños de todas las edades que van a presentar este tipo de trastorno. Perfecto, doctora. Sigamos hablando entonces de la tipo 1. Bueno, esta diabetes tipo 1 hace que la persona sea requiriente de la insulina. Es decir, que todo lo que hay que hacer con esta paciente este paciente es administrar la insulina. En este momento contamos con el mercado con unas insulinas muy buenas, unas insulinas que en este momento se llaman insulinas análogas, que son muy parecidas a la insulina humana y las vamos utilizando para que la persona tenga una insulina basal, es decir, la que utilizamos desde que nos levantamos para respirar, para tener la parte importante del cuerpo en funcionamiento que entre la glucosa, y a las horas de comida vamos a utilizar una insulina de rápida acción que en el momento en que se libera la insulina en el torrente sanguíneo va a entrar en acción esta insulina, hace un pico, durante ese pico empieza a entrar a las células que nosotros requerimos que entre y empieza a caer volviendo a quedar en el estado basal. Siempre estamos produciendo insulina. Es decir, que podríamos decir que la gran diferencia entre la diabetes tipo 1 y la tipo 2 es ese uso de la insulina, doctora. Por lo general, aunque más adelante vamos a ver que diabéticos tipo 2 que se van descontrolando van a tener la necesidad de utilizar una insulina, probablemente una insulina de tipo basal. Entonces, tenemos en este momento que ver que la hormona esté en una forma permanente, una basal, para las condiciones vitales, digamos, de reposo, de respiración, de movimientos cardíacos, y otra para el ingreso de la glucosa directamente a la célula para alimentarla, dándole la energía que requiere para que esa mitocondria pueda funcionar y pueda darle un mejor manejo a todo el metabolismo celular. Maravilloso. Nosotros tratamos de explicarles a ustedes lo más sencillo posible estos temas, porque lógicamente tienen una fisiología y tienen muchas enzimas y nombres extraños, pero nosotros tratamos de explicarles a ustedes esto de la manera más sencilla. Estamos muy agradecidos de que podamos compartir con ustedes toda esta educación, esta creación de conciencia en cuanto a salud. Ya regresamos con ustedes en Conexión Vital. Las siguientes pásenla más rápido. ¿Sabías que la diabetes tipo 1 es la que el organismo produce insulina y la de tipo 2 es la que el organismo no utiliza eficazmente la insulina? Esto es medicina para todos. Perfecto, ya hablamos acerca de la diabetes tipo 1, acerca de qué es la diabetes, qué personas tienen más predisposición a tener la diabetes tipo 1. Ahora vamos a hablar acerca de la diabetes tipo 2. Doctora, ¿qué es la diabetes tipo 2? La diabetes tipo 2 también es otro tipo de trastorno metabólico muy similar a la tipo 1. La diferencia que tiene la diabetes tipo 2 con la tipo 1 es porque en la diabetes mellitus tipo 2 nosotros vamos a
tener prácticamente un problema menos severo, pero los daños se pueden hacer más fuertes que en la tipo 1, porque cuando la persona se da cuenta de que tiene una diabetes tipo 2, por lo general lleva mucho tiempo con la enfermedad y todavía no había dado sus manifestaciones. Entonces la glucosa en la diabetes tipo 2 pasa a la corriente sanguínea lo mismo, el páncreas fabrica y libera una insulina en la corriente sanguínea, pero hay una cosa, la célula hepática, o sea, la célula que forma el hígado, puede ser resistente a la acción de la insulina, es incapaz de utilizarla en una forma adecuada. ¿Qué pasa? Entonces, las células del cuerpo son resistentes a la acción de la insulina y aunque haya insulina, son incapaces de utilizarla en la forma que nosotros necesitamos. Eso ya es un daño un poquito distinto a la otra diabetes, porque en la otra no tenemos producción de hormona, aquí hay producción de hormona, pero la célula ya tiene, la célula hacia donde va dirigida la glucosa es la que presenta el daño. Lo mismo que vimos anteriormente, entra la comida, se convierte en glucosa, del estómago pasa hacia el intestino y desde allí pasa a la corriente sanguínea y entonces vamos a ver que seguimos con este problema, el páncreas fabrica una insulina, es una hormona muy importante que nos va a ayudar a ingresar en ingresar la glucosa hacia las demás células, pero entonces vamos a ver en este momento, por favor, el hígado se vuelve resistente, o sea que no lo puede utilizar en una forma fácil. ¿Por qué no lo puede utilizar? Porque hay un mecanismo entre los receptores de la insulina que se va dañando. Entonces, no deja que entre fácilmente la glucosa. Yo tengo una pregunta, doctora, y para las personas, ¿hay algo que aumente esa probabilidad de que ese receptor se dañe? No sé, el estilo de vida de las personas, la alimentación, bueno, vamos el a hablar. ejercicio. La resistencia a la insulina es un síndrome que se puede presentar, primero, por obesidad. La gente que tiene obesidad, síndrome metabólico o tienen un problema directamente asociado con una alteración en sus hábitos alimenticios, va a presentar este tipo de problemas. Le doy un ejemplo. En la obesidad, el páncreas empieza a soltar una gran cantidad de insulina para hacer ingresar la glucosa. Sí. Toda esa insulina empieza a entrar en las células, especialmente en los adipocitos. Cuando se mete en los adipocitos, entonces empieza a aumentar el número de células grasosas. Y ese número de células grasosas, entonces, va a hacer que el cuerpo no baje de peso y cada vez esté pidiendo más insulina. Eso me va a dañar los receptores de las células en estos pacientes. Por eso es tan importante el manejo del peso cuando la persona está empezando a presentar el síndrome de resistencia a la insulina. El síndrome de resistencia a la insulina está muy relacionada con el problema metabólico y sobre todo hay que tener en cuenta que para este manejo hay que hacer varias cosas diferentes. ¿Cuáles son las complicaciones de la diabetes? Vamos a hablar que el cerebro, los ojos, el sistema cardiovascular, el sistema renal, el sistema nervioso y la circulación sanguínea. Todo esto se va a ver afectado. Todo, es decir, es una enfermedad sistémica. En todos los sistemas orgánicos va a impactar. Entonces, tenemos que ver, aquí vemos la diapositiva, donde estamos la ubicación de los órganos que van a ser afectados. Y entonces vamos a ver, por ejemplo, en el cerebro, las personas con diabetes tienen más probabilidades de presentar accidentes cerebrovasculares, llámense trombóticos o hemorrágicos. Segundo, en los ojos, las concentraciones elevadas de glucosa en la sangre pueden producir una lesión en los vasos sanguíneos. ¿Qué es lo que nosotros vamos a encontrar allí? Muchos de los problemas que nosotros encontramos a nivel del ojo van a afectar la parte de la retina, tanto en su región posterior como en su región anterior y también el cristalino. Y las personas que pueden tener una diabetes elevada pueden estar teniendo problemas de visión, desde visión borrosa hasta algunas personas que van a quedar ciegas. Y una pregunta, doctora, ¿cómo pueden evitar las personas o saber cómo tienen su diabetes y si están controladas para evitar este tipo de daños en el corazón, riñones, cerebro? Pues lo más importante es hacerse la valoración médica. Y más que todo,
consultar con la gente que está manejando la parte de diabetes, porque es que la diabetes es un sitio que desafortunadamente se volvió el pantanero, perdón por la expresión, donde todo el mundo quiere meter la mano. Los endocrinólogos son las personas más importantes en el manejo metabólico. Un paciente que tenga una sospecha de diabetes, que tenga un antecedente familiar, sobre todo de diabetes mellitus tipo 2, debe hacerse un chequeo mínimo una sola vez al año. Sea alguna sospecha, que sea remitido directamente al endocrinólogo, porque el endocrinólogo es la autoridad en diabetes. Aunque hay otros médicos que hacemos diabetes, por ejemplo, unos médicos hacen una especialización o un diplomado en diabetología, ellos saben manejar la parte de diabetes. Pero ya viene otro conjunto de médicos, que somos los médicos educadores, donde nosotros trabajamos no solo la parte diabetológica, sino que estamos entrenados para hacer la capacitación del paciente, su familia, y con una cosa muy importante que no todos los médicos pueden manejar, es que nosotros podemos empezar a manejar la complicación en una forma precoz. Le voy a dar un ejemplo, un médico educador en diabetes, desafortunadamente somos muy pocos, podemos enseñarle a una familia, a un paciente, cómo detectar su problema de cetoacidosis, me refiero al caso de la diabetes tipo 1, nosotros entramos, inclusive en algunos casos logramos manejar en la casa sin tener que llevar un paciente a urgencias. Entonces, nos desviamos un poquito del tema, pero hay unos síntomas y signos que vamos a ver más adelante para que las personas se puedan dar cuenta de que pueden estar sufriendo un estado de diabetes o de prediabetes. Exacto, ya les explicamos a ustedes qué era la diabetes tipo 1 y tipo 2, ahora vamos a hablar un poco acerca de esos síntomas después de este corte de comerciales. Ya regresamos con ustedes, estén muy pendientes porque de lo que vamos a hablar ahora es uno qué siente cuando tiene diabetes, qué manifestaciones ve uno en el cuerpo. Ya regresamos con ustedes. ¿Sabías que las mujeres con diabetes gestacional corren mayor riesgo de sufrir complicaciones durante el embarazo y el parto? Esto es Medicina para Todos. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Gel Caléndula, un producto que mezcla castaño de indias, amamelis, llantén, sábila, caléndula, un producto en la enfermedad varicosa, hemorroides, dolor de pierna, quemaduras solares, quemaduras de radiación en cáncer, un producto que consiguen en tiendas naturistas y droguerías, de la línea de medicamentos Dr. Rojas, la alternativa más saludable. Sacaridis es un producto nuevo en el mercado que combina cromo, zinc, vitamina B6, que son minerales importantes para el funcionamiento del páncreas y del hígado, un complemento importante en pacientes con diabetes, con sobrepeso y con trastornos metabólicos, además un gran complemento en el manejo del cáncer. Sacaridis en tiendas naturistas. Transformamos los nutrientes de la naturaleza en el complemento ideal para la salud. Sin estrés, una mezcla de tilo, sidrón, toronjil, valeriana, pasiflora, cerebrum compositum, un producto para el insomnio, un producto relajante, un producto para la ansiedad, en tiendas naturistas y droguerías, la alternativa más saludable. Bueno, ahora queremos contarles a ustedes qué es lo que siente un paciente cuando tiene sospecha de diabetes, cuando le puede estar empezando una diabetes, por si de pronto alguna de las personas que nos está viendo ha sentido alguna de estas manifestaciones, para que se tenga alerta y consulte donde su médico, porque es muy importante tener estos métodos de prevención. Si ha sentido alguna de estas manifestaciones, ¿qué es eso que sienten los pacientes, doctora, al inicio de una diabetes o de pronto una diabetes ya avanzada? Bueno, es muy importante tener en cuenta dos aspectos. En el primer caso tenemos la diabetes tipo 1. El paciente con diabetes tipo 1 tiene una presentación aguda, que es lo que nosotros llamamos el debut.
En el debut del paciente diabético generalmente se presentan los síntomas de mucha sed, orina con frecuencia, mucha hambre, pérdida de peso, debilidad, somnolencia, cambios en la visión o visión borrosa, náuseas, vómito, cansancio, infecciones frecuentes o de curación lenta. Esta parte de disfunción eréctil ya es de la diabetes tipo 2, pero es un síntoma muy importante porque la mayoría de los pacientes con tipo 1 hacen lo que nosotros llamamos el debut. El debut lo hacen generalmente con una cetoacidosis. Es un estado metabólico donde el paciente se vuelve totalmente acidótico y tenemos que ingresarlo generalmente en una unidad de cuidado intensivo donde generalmente se hace el diagnóstico y nos toca empezar a hacer un manejo bastante importante, delicado, para poder estabilizar el paciente y volverlo a llevar prácticamente a la normalidad y empiece a hacer la utilización de su insulina. En los pacientes tipo 2 no necesariamente vamos a encontrar esos síntomas completos. Por eso es que les comentaba ahora que en muchos casos de la diabetes tipo 2 la gente no ha presentado nada, ¿sí? ¿Dónde vamos a encontrar el paciente tipo 2? Se aumenta mucho con la edad adulta, con la vejez, aunque en este momento tenemos escolares. Atención, papás, mamás y colegios. La obesidad en los jóvenes está desencadenando diabetes tipo 2. Tenemos muchachos diabéticos tipo 2 por obesidad. Esta obesidad se dice que es más frecuente en mujeres, pero ahora la estadística ya está bajando un poquito con relación a esto y encontramos que los hombres también están presentando en este momento diabetes tipo 2. Y es una entidad que, como les venía diciendo, no todas las veces vamos a verla con todos los síntomas floridos, porque las personas van a consultar muchas veces, digamos, por cansancio. Es uno de los síntomas que encontramos. Entonces, mire, lo que pasa es que usted lo que va a tener es un síndrome de fatiga crónica, entonces se va y mire que coma no sé qué, que coma así sé cuántas, que se tome las vitaminas, y resulta que tiene una diabetes que la debe llevar desde hace un tiempo, y desafortunadamente para muchos de nuestros casos tenemos pacientes que llegan ya en unas condiciones de algunas lesiones graves. A nosotros siempre nos enseñan en las facultades que tener mucha sed, orinar mucho y tener mucha hambre son unos de los principales. Eso que habíamos dicho ahora es uno de los síntomas que usted encuentra, pero podemos encontrar. Mire, cuando usted vaya a una consulta y esté viendo sobre todo un paciente adulto, usted se va a dar cuenta que muchas veces el paciente no tiene ninguno de esos síntomas. Aquí, como lo habíamos hablado ahorita, tenemos los signos de la tipo 1, necesidad de orinar, mucha sed, mucha hambre, pérdida de peso, cansancio y debilidad. Un azúcar muy alto produce todos estos síntomas y generalmente aparecen rápidamente, son muy obvios, y en la tipo 1, como se ha escrito en esta diapositiva, se diagnostica cuando el paciente no se siente bien. Y hay algo muy, muy particular en la tipo 1, hay un olorcito a manzana, a frutas, que eso es parte de la cetosis que el paciente ¿En el hace. aliento? Tienen un aliento o un olor corporal, inclusive la orina tiene un olor dulce, muy parecido al jugo de manzana. ¿Y cuando un paciente sabe que debe utilizar esa insulina, en este caso de los pacientes Eso ya tipo le 1? tocó con el médico. Eso no puede llegar usted olímpicamente a esto. El paciente, digamos, le va a presentar el caso, un adolescente o un preadolescente o un niño, entra a una unidad de cuidado intensivo en estado de cetoacidosis diabética. Entramos inmediatamente a hacer todo el stock que necesitamos para el diagnóstico. Tenemos que empezar a pasarle líquidos porque llegan deshidratados. Ese es uno de los síntomas con que ellos llegan. Llegan con una deshidratación alta, empezamos a trabajar con líquidos que nos lleven glucosa, empezamos con solución salina, vamos haciendo los gases arteriales y miramos que el pH sanguíneo puede estar muy ácido, muy bajito, entonces empezamos a hacer trabajo con bicarbonato, con una cantidad de elementos que necesitamos para nivelar el paciente. Inmediatamente hemos empezado a nivelar esta parte de la acidosis del paciente, ingresamos con un conteo de insulina que va por vía intravenosa, generalmente la insulina cristalina, la tenemos que manejar haciendo exámenes de glucosa cada hora para ir viendo cómo baja la glicemia del paciente,
no lo podemos bajar de un viaje, porque de nosotros hagamos eso, pues podemos producir un efecto gravísimo como es un edema cerebral, un edema de nervio óptico. Entonces vamos a tener un paciente totalmente emproblemado y vamos a trabajar con este tipo de insulina. Cuando ya tenemos el paciente con una estabilización, digámosla entre comillas, con esta insulina cristalina, entonces vamos a empezar un manejo obviamente nutricional. Cambiamos a glucosa porque la bomba que nosotros metemos de insulina, o sea, el envión de insulina que tenemos que darle al paciente, puede llevarlo al extremo, que es la hipoglicemia, que es todavía más peligrosa que una hiperglicemia. Y para frenar eso, entonces, utilizamos glucosa. Viene ya el protocolo de iniciar las insulinas de acción lenta, que somos las insulinas basales, y empezamos el manejo ya con una dieta específica del paciente con las insulinas rápidas. Este proceso más o menos se demora 1 semana a 2 semanas en hospitalización, aunque con una buena educación y un educador al pie de la familia y del paciente podemos obviar más este tiempo y llevarlo un poco más rápido a que salga del hospital, de la hospitalización, a manejar su proceso en la casa. Doctora, yo pienso que hay una pregunta que las personas tienen a menudo, y es ¿qué exámenes me puedo hacer yo si quiero descartar que tengo una diabetes? O si tengo diabetes, ¿cómo puedo saber si tengo controlada esa diabetes? Bueno, arranquemos. Cuando usted va a ir a un examen, usted le dice, doctor, venga un chequeo, o doctora, necesito, el médico inmediatamente va a solicitar unos análisis. Pide glicemia parcial de orina, porque vamos a mirar si hay también glucosa. Vamos a valorar la creatinina, a ver si el riñón está afectado o no está afectado. Vamos a evaluar la hormona tiroidea, la TSH. Si nosotros con estos 4 exámenes empezamos a ver que hay una sospecha, es un examen muy básico, entonces ya el médico empieza a ver, ve, tenemos una glucosa que se me pasó de 100, por decir algo. Aunque nosotros manejamos con la federación, con la asociación americana, con la asociación británica y todo, manejamos un tope máximo de 90 de glucosa en ayunas. Todos los que empiezan de 92 para arriba ya empiezan a considerarse como pacientes prediabéticos. Entonces, si estos pacientes empiezan con este tipo de alteración, volvemos y solicitamos un estudio que es la glicemia preprandial, o sea, la glicemia en ayunas. Le damos una carga de 75 gramos si es un paciente adulto, y de acuerdo al peso en un paciente joven puede bajar hasta 50 gramos de glucosa, y 2 horas más tarde se vuelve a tomar la glicemia y tenemos un tope específico para definir si el paciente está prediabético o si ya tiene una diabetes y todavía está trabajando con su reserva de insulina. Perfecto, entonces estos exámenes se los pueden hacer las personas como prevención también para la diabetes y para saber si están controlados o no. Hay un examen que lo llaman la hemoglobina glicosilada. Bueno, entonces aquí vamos a hablar una cosita. Esto que le estoy diciendo es una información, porque usted no puede ir directamente a decir a un laboratorio, necesito que me haga esto, esto y esto. Si usted no tiene un médico detrás de esto, es mejor que no se automedique ni se autodiagnostique, ¿sí? Eso es lo que nosotros tenemos que tener bien claro, porque tenemos mucha gente que se está autodiagnosticando. Vaya donde el médico, porque el médico es el que sabe. Le dice, sí, va a hacer este examen. Cuando yo miro o cuando yo tengo sospecha de que un paciente puede tener un problema de diabetes de larga data, porque mis signos y síntomas que acabo de escribir en una historia clínica me dicen, sí, este paciente parece que viene diabético, entonces ahí sí entro yo a pedirle hemoglobina glicosilada. ¿Qué es la hemoglobina glicosilada? Es una hemoglobina que me va a decir durante los 3 meses anteriores a la toma de esa muestra cómo ha sido el comportamiento de mis glicemias. Y tiene un tope máximo de normalidad para la gente, es de 5, máximo 5.6, y los pacientes diabéticos no controlados pueden estar de 6, 8, 7 en adelante. Estos niveles de hemoglobina glicosilada
nos van a definir pautas de manejo para los pacientes diabéticos. Por favor, doctora, yo quiero que le hagamos un llamado de atención a las personas en cuanto al tema hereditario. Muchas personas tienen dentro de sus familias que su mamá tiene diabetes o su padre o algún familiar y muchos se harán la pregunta, bueno, ¿y será que yo puedo también tener diabetes o qué posibilidad puedo yo tener diabetes para que la gente entienda cómo es esto? Bueno, ahí le voy a dar una nota muy importante. Nos vamos a ir desde la mujer gestante. Las mujeres embarazadas que empiecen a tener intolerancia a los carbohidratos, llámese que se les subió la glucosa no más, hay unas pruebas específicas que se hacen durante el embarazo. Si esta paciente sigue con el problema de hiperglicemia, puede desarrollar lo que se denomina diabetes gestacional. Esta paciente, póngale la firma, que después de que tuvo el parto va a ser diabética. ¿Cuánto se demora? Como puede ser dentro de los 6 meses siguientes, puede ser dentro de los 10 años. No conozco en este momento ninguna mujer gestante diabética con diabetes gestacional que no se haya salvado de la diabetes tardíamente. Un síntoma importante es que estas mujeres tienen tendencia a tener hijos muy pesados. Anteriormente no se dan cuenta, no es que esa señora tuvo unos muchachos grandísimos muchachos de 4.000, 4.500 gramos, entonces pues qué mujer, qué maravilla, resulta que la señora estaba ya con problemas de diabetes gestacional. Entonces esa paciente tiene un alto riesgo. Igualmente se va a presentar en los hijos de ella, todos los hijos macrosómicos también van a tener riesgo del desarrollo de una diabetes gestacional. Bueno, doctora, lastimosamente se nos acabó el tiempo. Queremos hacer un llamado de atención a todas las personas para que tengan muy en cuenta la prevención de esta enfermedad que cada vez es más frecuente. Nos vamos a despedir con una nota para que ustedes aprendan un poco más acerca del cuidado en la diabetes. Muchas gracias a todas las personas que nos acompañan en Conexión Vital. Esperamos que esto les sirva muchísimo y empecemos a tomar acción en nuestra salud. Por favor, nuestra salud es muy importante y no esperemos a que la enfermedad aparezca para cuidarnos. Muchas gracias. Cuidado de los pies en personas con diabetes. En los pies de las personas con diabetes ocurren circunstancias que hacen que cualquier lesión sea difícil de curar. Por ende, los cuidados deben ser esenciales. Los pacientes con muchos años de diabetes y mal controlados tienen afectadas las arterias y capilares de los pies, lo cual causa mala circulación. En algunos casos se afectan los nervios de las piernas o pies, causando en una primera fase sensación de pies dormidos desde los dedos hacia atrás. En una fase más avanzada puede llegar incluso a perder la sensibilidad hasta el punto de no sentir dolor al hacerse una herida. Sucede a veces que como se afectan los nervios y las articulaciones, el pie puede llegar a perder el puente y dar lugar a que se forme un pie plano, apoyando zonas que no están preparadas para ello, apareciendo callos que se pueden infectar con facilidad. Las plantillas son una buena opción para redistribuir las zonas de apoyo. Algunas buenas recomendaciones para las personas con diabetes son: no caminar nunca descalzo, inclusive en la playa. Lavarse los pies con agua demasiado caliente, ya que la temperatura puede quemar los pies. El agua puede reblandecer mucho la piel, lo cual el baño debe ser breve. Seque los pies cuidadosamente, sobre todo entre los dedos. Use talco que ayude a mantener el pie seco, pues si suda mucho los pies se puede reblandecer la piel, causando problemas de grietas. Si tiene la piel seca, use una crema hidratante. Si con frecuencia aparecen callos en zonas no habituales, vaya al podólogo. Mírese los pies todos los días. Ante la más mínima lesión en el pie, vaya inmediatamente donde su médico o endocrino. Si se le dificulta ver la planta de sus pies, puede recurrir a otra persona para que los mire. Cuando un pie diabético se complica, es preciso y posible ingresarlo a cirugía, pero siempre es mejor prevenir que lamentar.